Estamos empezando ya a utilizar ChatGPT en el grupo de Selefone. De hecho, los propios editores ya tienen un apartado pues, para redactar algún texto en automático y para hacer titulares. Y además es muy gracioso porque tenemos tres formas de titular. El titular basado en la noticia y el titular clickbait. Y utilizando ChatGPT, la propia herramienta te da también el titular clickbait, ¿no? Y luego al final, pues siempre es el humano el que decide finalmente con lo que se sale o no se sale, ¿no? Pero hablando de la creación de textos, que es algo que nos inquieta, porque sí que es verdad que vemos que hay algunas publicaciones que han disparado la producción diaria de contenidos y o bien han contratado un ejército de redactores, que me parece improbable con la que está cayendo, o bien están utilizando ChatGPT y luego están haciendo edición por detrás, ¿no? Y eso obviamente pues tiene un riesgo porque todos vivimos del famoso Google y Google ya ha dicho bien claro que lo que quiere son textos de humanos y por eso premia a los autores y premia que los autores sean pues gente reconocida en redes sociales, con cierta notoriedad y tal. Pero claro, yo puedo coger un texto, pasarlo por ChatGPT y firmarlo con mi nombre y Google se lo traga, entre comillas, ¿no? Que es un texto creado por mí. Sí, corrigiendo un Lo que poco. sí que está claro es que todavía no son Mm. capaces de discernir o no si está hecho por IA o no. De hecho, ya os digo que hemos probado textos humanos, incluso yo he escrito un texto, he ido a herramientas a ver si me decía que era IA y me dice que era IA. Y lo había escrito yo pues, con mi puño y letra, ¿no? O más bien con mi teclado. Entonces sí que va a haber un poco de controversia en el mundo de los medios y bueno, pues el periodismo se va a tener que reconvertir sí o sí. O sea, no hay otra alternativa. Mira, pues esto no te lo tenía apuntado, pero ¿hacia dónde crees que puede ir el periodismo? Por ejemplo, creo que a todos los periodistas que creemos en nuestra profesión, queremos que un titular sea informativo, puramente informativo, que no sea un gancho asqueroso como es el clickbait, pero luego te das cuenta de que los medios que utilizan clickbait generan muchos más clics, valga la redundancia, que los medios que no lo utilizan. Entonces, ahora que lo estáis empezando a utilizar en ADSL Zone, ¿hacia dónde vais a tirar? Porque, claro, es innegable el poder que tiene el clickbait al final. Entonces me parece un tema muy interesante porque a la vez nos da como mucha rabia, pero también es una herramienta más, ¿no? Bueno, hay que buscar un mix entre ambas cosas, ¿no? También está un poco la parte, digamos, profesional. Yo, por ejemplo, hay medios de comunicación importantes en España que, por poner un ejemplo, los titulares que tienen que ver con el tiempo, la meteorología, pues son algún tuit he puesto al respecto, o sea que me podéis leer en mi timeline de Javier Sanz. Son titulares que son absolutamente descabellados. No te creerás el aviso de la EMET sobre lo que va a pasar este fin de semana. Y lo que va a pasar este fin de semana es que va a haber 33 grados en Córdoba, es decir, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y claro, ese tipo de ganchos, el problema de todo esto viene por Google, que al final es un poco donde acaba toda la ecuación, ¿no? Lo que hace Google es premiar con su servicio llamado Showcase y Google Discover, premia a los medios que tienen muchísimo porcentaje de clic. Es decir, Google sabe si la gente está entrando en un determinado contenido y si la gente entra en masa, pues Google lo potencia más y se lo enseña al resto de usuarios creyendo que es una información de interés general, ¿no? Entonces, esto deriva pues, en titulares absolutamente, pues eso, amarillistas, clickbait, etcétera. Y claro, hay medios de comunicación que buscando el último clic, pues están cayendo en eso, ¿no? Yo creo que hay que buscar un híbrido, ¿no? Sí que es verdad que hay que aprovecharlo y no hay que coger y dejarle al resto que lo haga y tú vas a ser el pulcro que va a utilizar el titular periodístico y demás, porque por desgracia ahora como está todo construido, la gente está consumiendo ese contenido rápido porque si no se va a ir a la red social de turno y no te va a leer como medio de comunicación, ¿no? Entonces hay que buscar el mix, pero también como bien decías, y yo como defensor del periodismo, yo creo que las grandes firmas y la gente que pueda aportar valor, opinión, crítica, pues siempre van a prevalecer, ¿no? Lo que sí que tienen que buscar las grandes editoriales, pues son los equilibrios, ¿no? Yo pues puedo hablar del conocimiento que tengo después de veintitantos años en el sector y, claro, pues las grandes Prisa, Unedisa, etcétera, con esas estructuras, esos edificios, esa cafetería a las 11 de la mañana llena de gente, pues probablemente no sea sostenible. Bueno, de hecho, de facto no es sostenible porque son medios que están todos en pérdidas y que viven de la publicidad institucional, que no hay que olvidar que el Estado es el principal anunciante en muchos meses del año y no debería ser así, ¿no? Entonces, al final, pues las redacciones y las empresas de medios de comunicación se tienen que reinventar, adoptar la tecnología y luego, por supuesto, pues tener firmas
de cierta prestancia que puedan aportar ese contenido exclusivo que obviamente el lector va a valorar. A mí, un termómetro muy interesante es mi padre, que yo le pregunto, digo, ¿tú por qué entras aquí? Me dice, pues yo entro aquí a leer a este y a otro. Y luego se va a otro medio, a este y a otro. Y entra en el Sport porque mi padre es del Barça y el Marca lo mira un poco de refilón para ver qué dicen del Barça, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Buscar ese equilibrio y luego, pues obviamente, si se puede utilizar la tecnología para ser más eficiente, pues hay que serlo, ¿no? Yo recuerdo, y no me quiero enrollar mucho, cuando yo empecé en esto, allá por el 2003-2004, yo iba a las ruedas de prensa y todo el mundo escribía en papel y boli, en libretas y demás, y yo escribía en mi portátil y yo era el primero en publicar en AD Selezone, que era antes un blog, ¿no? Y me llevaba mucho tráfico porque publicaba el primero, antes que cualquier periodista de cualquier medio de comunicación tradicional Claro, o generalista, claro. yo era el primero. Y luego, en el momento que salió los pinchos de 3G y el wifi y demás, seguía siendo el primero porque luego los periodistas es verdad que iban con el portátil, pero iban con el portátil, tomaban notas, se iban a la redacción, ponían el artículo bonito y lo publicaban. Pero mi artículo ya llevaba 2 o 3 horas publicado y yo me llevaba ese tráfico, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas de adaptar la tecnología, aprovecharla y luego pues ser más eficiente.